Hola, mucho gusto. Soy la doctora Karen Mateu, soy especialista en medicina física y rehabilitación y el día de hoy quiero compartir con ustedes un tema de mucha importancia son las hernias discales. Estas hernias discales son una de las causas más frecuentes de dolor a nivel de la columna, ya sea columna cervical, que sería la parte de la columna alta, o la columna baja, como la parte lumbar, ¿ok? Estas hernias discales pueden llegar a causar mucho ausentismo laboral y son muy comunes en pacientes de una edad aproximada de 30 a 55 años, que es como la etapa laboral que más fructífera para todos nosotros. En esto, entonces, puede el dolor ocasionar que los pacientes dejen de ir al trabajo por el dolor muy severo que pueden llegar a tener. Es por eso que es una de las causas más importantes de consulta, tanto para los ortopedas, los neurólogos, los neurocirujanos y los especialistas en rehabilitación. Vamos a hablar un poquito más acerca de estos dolores conocidos como lumbalgias o cervicalgias. Dentro de nuestra anatomía vamos a dividir la columna en lo que es la parte cervical, torácica y lumbar, como podemos ver en la diapositiva. Vamos a tener muchas articulaciones en esta columna que nos permiten hacer movimientos como flexión, extensión y rotaciones que nos permiten hacer todas nuestras actividades de la vida diaria. Aquí podemos ver que entre una vértebra y otra tenemos algo llamado discos intervertebrales. Esta es específicamente la articulación que se llega a lesionar cuando tenemos una hernia discal. Aquí podemos ver la anatomía o la estructura normal de un disco. Si pueden observar, tenemos una parte del centro llamado núcleo pulposo. En esta se encuentra una sustancia muy gelatinosa que a medida que va pasando el tiempo y vamos envejeciendo, se va degenerando y vamos perdiendo esa elasticidad que puede llegar a tener. También alrededor del núcleo pulposo tenemos lo que se llama el anillo fibroso. Esta es como una pared un poco más rígida que se llega a lesionar, permitiendo que el núcleo pulposo llegue a salirse de su lugar, causando lo que es una hernia de disco. Podemos ver en la otra imagen cómo esta hernia puede llegar a causar una compresión. Se puede llegar a comprimir tanto lo que es el canal medular como las raíces nerviosas. ¿Cuál es la importancia de estas hernias de disco? Estas estructuras, el canal medular y las raíces, llegan a dar toda la información, ya sea de sensibilidad y de fuerza muscular, tanto en nuestros brazos como en las piernas, dependiendo del nivel donde se llegue a afectar o donde se cause esta hernia. Por eso pueden dar varias sintomatologías como ser dolor excesivo en el sitio de la lesión, que se puede llegar a irradiar tanto a lo que es el miembro superior o las piernas, dependiendo del lugar de la lesión. Puede llegar a ocasionar también problemas de sensibilidad, como ser disminución de la misma, sensación de ardor, hormigueos, adormecimientos en cualquiera de estas partes que ya mencionamos. También las partes o problemas motores que pueden llegar a dar pueden llegar a ocasionar disminución importante de la fuerza muscular, como ser que ya no podamos cargar objetos pesados, que no podamos incluso abrir un bote, que no podamos llegar a caminar normal, llegamos a tener una limitación importante al momento de caminar y esa es una de las causas por las que llegan los pacientes a la consulta. También podemos llegar a tener otras sintomatologías como calambres musculares o que estos dolores sean tan fuertes y lleguen a aumentar cuando hagamos algunos cambios de posición, porque es cuando se llega a estirar más la raíz nerviosa. Entonces, vamos a ver que estos dolores pueden llegar a manifestarse en la parte cervical irradiándose al brazo o tanto en la parte lumbar irradiándose como algo que nosotros conocemos muy frecuentemente o vulgarmente conocido como una ciatalgia. Entonces, vemos en la diapositiva cómo este dolor inicia en la parte lumbar y se llega a irradiar o se va hacia toda la pierna, sobre todo en la parte posterior de la misma, ya que una de las hernias más frecuentes es a nivel de la zona lumbar entre la cuarta y la quinta vértebra o la quinta y la primera sacra. Entonces nos ocasiona este tipo de dolor. Dentro de los estudios diagnósticos que podemos realizar para poder diagnosticar adecuadamente una hernia discal, tenemos el primero que es el más sencillo, que es una radiografía.
vamos a hacer una radiografía de la zona que podemos pensar que está afectada dependiendo de la exploración física que realicemos. En la radiografía, como vemos ahí en la imagen, lo que observamos son las vértebras como tal, la parte ósea. Aquí podemos ver en la primera imagen o en la imagen A cómo una vértebra está mucho más pegada a la siguiente que las otras. Entonces aquí podemos nosotros deducir que hay una hernia discal porque ese espacio intervertebral se ve reducido. Esto lo confirmamos también en la otra imagen, la B, en la que vemos esta disminución del espacio. Cuando ya tenemos nosotros por clínica y tenemos también la radiografía, podemos hacer un estudio un poco más complejo como ser una resonancia magnética. La resonancia magnética, que es la que vemos en la imagen, nos muestra ya la parte de la hernia discal. Aquí nosotros ya vemos en la imagen A cómo llega a protruir o a salirse este material que nosotros conocíamos como el disco intervertebral. Podemos observarlo que aquí está más o menos al mismo nivel, está a nivel de la cuarta y la quinta vértebra, igual que en la radiografía anterior. Y en la imagen C vemos cómo el disco, la hernia, ya está protruyendo y está comprimiendo la raíz nerviosa. Entonces aquí podemos nosotros, tanto con la sintomatología, la exploración física y la resonancia magnética, podemos hacer un diagnóstico para empezar a tratar a nuestro paciente. Tenemos dos opciones de tratamiento. Un tratamiento que es conservador, que se puede realizar mediante una tracción, y un tratamiento que es mediante cirugía. Entonces, se hace la exploración y dependiendo de qué tan afectado está, vamos a realizar otro examen que se llama electromiografía. La electromiografía es un estudio en el que podemos nosotros ver tanto los nervios periféricos como las raíces nerviosas. Aquí se hace un estudio mediante velocidades de neuroconducción, que son toques eléctricos que se dan dependiendo del nivel de afección, tanto en los brazos como en las piernas, y luego con una aguja, que es un electrodo de captación, podemos llegar a evidenciar el nivel de afección del nervio y poder tomar una decisión con el neurocirujano o el ortopeda para llegar a descomprimir este disco intervertebral y poder permitir un paso normal de la raíz o de la médula. Ahora vamos a hablar un poco más acerca del tratamiento conservador. Hablando del tratamiento conservador, tenemos lo que es la tracción, ya sea tracción cervical o tracción pélvica. La tracción es un sistema en el que nosotros logramos, mediante el estiramiento de la columna con un peso controlado, hacer la descompresión del disco intervertebral. Entonces podemos observar en la imagen como en la primera estamos colocando la tracción y se ve que están disminuidos los espacios del disco intervertebral. En la imagen de abajo podemos observar cómo aumentó 3 milímetros ese espacio, que es lo que nosotros esperamos al hacer esta tracción. Al aumentar ese espacio 3 milímetros podemos llegar a causar la descompresión de estas raíces, causando una disminución del dolor o incluso mejorar todas estas otras sintomatologías que habíamos comentado. Aquí en el Hospital Viera tenemos un servicio de rehabilitación que fue fundado en 1993. Los terapeutas que tenemos aquí en el servicio tienen más de 25 años de experiencia realizando la tracción, que es uno de los procedimientos más frecuentes, es una de nuestras principales causas de visita de los pacientes aquí. Durante este tiempo se ha logrado incluso evitar algunas cirugías en algunos pacientes o prolongar el tiempo quirúrgico en los mismos. Entonces, la tracción es una de las prácticas más recomendadas en los pacientes que por algún motivo no pueden someterse a manejo quirúrgico por alguna patología de base o simple y sencillamente por temor. Entonces, la tracción se realiza ya sea en la parte lumbar, como podemos observar en la imagen, o en la parte cervical, como podemos ver acá. Aquí también en el servicio lo que hacemos es disminuir todas estas sintomatologías, sobre todo la parte del dolor. Hacemos la aplicación de ultrasonido, corrientes,
y sobre todo nos basamos mucho en el ejercicio para la prevención de más hernias o prevención de alguna debilidad muscular que pueda quedar como resultado de estas patologías. Entonces, hasta aquí ha llegado lo que es mi exposición. Espero que les haya sido de utilidad. Nada más los invito a que si tienen algún familiar o ustedes mismos tienen alguna de estas sintomatología, sí es necesario que los evalúe un médico con experiencia para poder evitar futuras secuelas, sobre todo musculares, motoras y de sensibilidad, que posteriormente puedan ser más difíciles de tratar que en este momento. Entonces sí les recomiendo que hagan una cita, ya puede ser con su ortopeda, con su neurocirujano, neurólogo o incluso con una especialista de rehabilitación como su servidora, para que podamos hacer la evaluación oportuna y el tratamiento oportuno de su patología. Muchas gracias por todo. Buen día.